Bueno, ¿cómo andan? Espero que hayan transitado bien esta primera semana de estudio en el profesorado. Yo les escribía la vez pasada que, bueno, definitivamente eh, no es este el escenario ideal para comenzar a estudiar una carrera. Sin embargo, muchas veces, ya sea en nuestra trayectoria como estudiantes o posteriormente cuando ya les toque ejercer la docencia, van a encontrarse con escenarios no ideales. Y una de las habilidades del ser estudiante como del ser docente tiene que ver con adaptarse en primer lugar a esos escenarios que no son ideales, que no son los que uno imaginó, los que uno pensó, los que uno había proyectado. Y luego a partir de esa experiencia, bueno, ver qué uno puede inventar. Yo ya les compartí por el aula el programa de estudio de la materia y también los textos de la unidad 1. Tengamos presente que esos textos están enunciados, esa metodología de trabajo, la propuesta de evaluación, la distribución de los tiempos, bueno, todo lo que van a encontrar en el programa está enunciado de una manera tentativa. Esto siempre es así. Uno al comenzar el año, bueno, proyecta desde el rol de docente qué quiere hacer, qué temas quiere trabajar, en qué tiempos, con qué metodologías de trabajo y de evaluación, etcétera, y después eso se ve modificado también por la interacción de los otros con los que se encuentran, en este caso ustedes los estudiantes. Bueno, eso se profundiza en un momento como el actual, ¿sí? Entonces tengamos en claro que esos programas sirven, me parece a mí, o este programa puntualmente sirve, me parece, para ir ordenándose, para ir ubicando los distintos temas que vamos trabajando en una línea que les va dando sentido, relacionándolo con lo anterior y también con lo que sigue. Pero bueno, tengan claro que muy probablemente se produzcan modificaciones a lo que allí está enunciado. Después yo también les proponía hacer el intento de encontrarnos todas las semanas en el campus, en el horario de la materia. Esto también, siempre en la medida de sus posibilidades. En principio va a ser importante que en este primer momento ustedes logren entrar en diferentes momentos a los contenidos de la materia, puedan descargar los textos, ir leyéndolos, observar los videos, eh, comenzar con sus lecturas, con sus procesos de escritura, y si a eso le podemos sumar una instancia sincrónica en la que se encuentren ustedes conmigo en el mismo horario en el campus, sea para participar en un foro y que haya una interacción en ese mismo momento, sea para que compartamos una videoconferencia, sea para que ustedes sepan que yo en ese momento voy a resolver las dudas que ustedes tienen, precisamente en ese momento, bien. Ahora, si no pueden conectarse en el horario de la materia, no van a perder la regularidad ni nada por el estilo. Bueno, hoy en esta primera clase vamos a presentar de qué se trata la perspectiva filosófico-pedagógica 1. Y para eso es necesario, en primer lugar, descomponer el título de esta materia. Analizar, al menos someramente, bueno, estos tres conceptos: perspectiva, filosofía y pedagogía. Algo decíamos en la clase 0 sobre la noción de perspectiva. Yo creo que ya la misma enunciación de la materia viene a dar cuenta de que estamos frente a un espacio curricular que asume su carácter limitado, ¿sí? Yo no propongo ni creo que a partir de lo que trabajemos aquí ustedes puedan tener una visión cabal, compleja y total de los escenarios que transcurren en instituciones educativas. Sí creo que a partir de las herramientas que vamos a trabajar aquí, ustedes van a poder alumbrar algo de esa totalidad compleja que es la educación.
Imaginémonos a la educación como un sótano oscuro. Bueno, uno ingresa a ese sótano con una linterna en la mano, en este caso la linterna de la perspectiva filosófico-pedagógica 1, y esa linterna nos va a permitir ver unas cosas, pero también nos va a mantener ocultas otras. Luego uno va a ingresar a ese mismo sótano con la linterna de la perspectiva pedagógico-didáctica y va a poder alumbrar otras cosas distintas que al mismo tiempo van a mantener otras en la oscuridad. Lo mismo con la perspectiva sociopolítica y también con el espacio de la práctica. ¿Qué quiero decir entonces? Que asumir esta materia como una perspectiva los desafía a ustedes desde el primer momento a ir estableciendo relaciones entre lo que vemos aquí con lo que ven en los otros espacios de la fundamentación. Solamente a medida que yo voy ensamblando ese rompecabezas, juntando todas esas linternas, voy a poder alumbrar lo más posible de ese sótano que es la educación y no quedarme solo con una partecita. Por lo tanto, la perspectiva siempre es un enfoque, un punto de vista, que como les decía, por definición es limitado. Quiero decir, lo que pueden ver ustedes ahora del aula virtual es distinto de lo que puedo ver yo, porque estamos desde perspectivas distintas, desde lugares distintos. Bien, el desafío entonces es pensar esta materia articuladamente con lo que vamos viendo en los otros espacios y siempre tener presente que aquí vemos una parte de esa totalidad compleja. Ahora bien, para poder ver esa parte necesitamos enfocarnos, posicionarnos en un lugar determinado que es el lugar que nos va a permitir a nosotros mirar a la educación desde un ángulo filosófico-pedagógico. Bien, para ello, para poder lograr ese posicionamiento, necesitamos presentar brevemente qué es la filosofía y qué es la pedagogía. Vamos a comenzar por la pedagogía. Aquí vamos a hacer una presentación muy sintética de la pedagogía. Presenta muchísimos menos problemas decir qué es la pedagogía que decir qué es la filosofía, ya lo vamos a ver. Y de todas maneras, más adelante, de aquí a 3-4 clases, vamos a continuar en esta caracterización y definición inicial de la pedagogía. Hay una discusión respecto de cuál es el estatus de la pedagogía, si la pedagogía es un arte, si la pedagogía es una ciencia, si es una disciplina. Bueno, por ahora no quiero que nos adentremos en esa discusión, pero sí nos vamos a quedar con un concepto, que es que la pedagogía, si es algo, es un saber. ¿Qué quiere decir que la pedagogía es un saber? La palabra saber, etimológicamente, si uno va para atrás buscando de dónde viene ese concepto, puede encontrar una relación con la palabra, el término sabor, con el haber probado. Por lo tanto, el saber es un conocimiento que implica experiencia, que implica una experticia. Por eso mismo se distingue del mero conocimiento el saber. Vamos a imaginar lo siguiente. Supónganse que Juan, uno de los alumnos del curso, me pide prestado el auto. Y me dice, profe, yo conozco cómo manejar. Bueno, a mí no me da suficiente seguridad para prestarle el auto, porque sé que probablemente sepa dónde están los cambios, cuál es el embriague, cuál es el freno, cómo funciona en líneas generales un automóvil, pero en ese conozco cómo manejar un auto me está demostrando que falta la dimensión práctica de la experiencia. Bueno, el saber requiere una vinculación con una experticia para poder hacer algo. Y la pedagogía, entonces vamos a definirla como aquel saber que tiene por objeto la enseñanza, como un saber hacer que me va a permitir a mí saber enseñar. Por ahora vamos a dejar allí a la pedagogía. ¿Con qué nos quedamos entonces? Bien, con que la pedagogía es un saber, luego vamos a ver cuál es su estatus, cuáles son los problemas que presenta esta definición que les propongo de pedagogía, pero por lo pronto nos quedamos con esta idea de que es un saber
referido a la enseñanza que va a permitirme a mí poder enseñar, hacer algo prácticamente. Bueno, pasemos ahora a la filosofía, el segundo componente de nuestra perspectiva. Bueno, si algo caracteriza a la filosofía, es justamente su condición de no saber. ¿Cuál es el estatus de la filosofía? Bueno, la filosofía, en primer lugar, si algo no es una ciencia. ¿Por qué comenzamos diferenciando a la filosofía de la ciencia? Porque el momento actual que nosotros vivimos es el momento en el cual los saberes se validan en el campo científico. Inclusive ustedes van a ver cuando vamos al supermercado, ahora en cuarentena, de vez en cuando podemos ir yendo al supermercado, que vamos a ver un dentífrico, por ejemplo, que dice esto está validado por la comunidad de científicos que se dedican a los dentífricos, por ejemplo. O uno va a comprar unos cereales y lo mismo, está avalado por los científicos. Por lo tanto, la ciencia es el lugar que determina qué es un saber y qué no en nuestro tiempo. Muy probablemente si estaríamos en Europa en el siglo XIII o XIV, bueno, para comenzar esta presentación de la filosofía no lo relacionaríamos con la ciencia, sino con la religión o con la teología. ¿Bien? Entonces decimos que la filosofía no es una ciencia. ¿Por qué no es una ciencia? Porque no comparte el propósito de resolver problemas. La ciencia se plantea problemas para resolverlos, para a partir de la formulación de esos problemas determinar certezas. Quiero decir, si yo les planteo a ustedes el problema, ¿cuál es la composición del agua? Una vez que tenemos la certeza de que la composición del agua es H2O, ese problema para nosotros está resuelto. Y a partir de la formulación de ese problema obtuvimos una certeza indubitable que no podemos someter a duda, que es que la composición del agua es H2O. Bueno, la filosofía no solamente no resuelve problemas, sino que los crea. Y peor aún, crea los problemas allí donde se supone que no hay ninguno. ¿Sí? Por lo tanto, si la filosofía es algún tipo de saber, es un saber completamente inútil porque no nos va a ayudar a resolver ningún tipo de problemas. Bueno, esto es así porque la pregunta de la filosofía, los problemas que la filosofía se formula, tienen un estatus diferente de los problemas que se formula la ciencia. Los problemas de la filosofía no buscan crear nuevas certezas, determinarlas, sino destruir las certezas existentes. Por eso mismo decimos que la filosofía tiene un carácter destituyente. ¿Qué va a indagar la filosofía? Bueno, la filosofía va a indagar, en primer lugar, sobre lo que nosotros consideramos obvio, natural, normal, sobre todo aquello que tenemos certezas. Bueno, la filosofía va a poner el ojo ahí. Va a poner el ojo ahí, justamente ¿para qué? Para ver si esas certezas tienen razones suficientes para que las podamos admitir. Es por eso que un filósofo inglés llamado Bertrand Russell dice que la filosofía busca liberar al hombre de la tiranía de la costumbre. Aquel que nunca se animó a pensar filosóficamente es aquel que nunca va a cuestionar lo que las costumbres de su tiempo dicen que es normal, que es verdadero, que es natural, que es indubitable. Por lo tanto, aquel que no filosofa vive prisionero. ¿Prisionero de qué? De lo que otros pensaron. Básicamente, aquí se trata de filosofar por uno mismo o ser filosofado por otros y repetir, como decía un pedagogo venezolano, Simón Rodríguez, repetir a modo de papagayos. Entonces, por eso el valor de la filosofía no está como en la ciencia, en las certezas a las que me permite arribar, sino que el valor de la filosofía está en las preguntas que me hace formularme. Esas preguntas son los que me van a permitir a mí cuestionar lo que parece incuestionable para imaginar nuevos horizontes posibles. Y es por eso
que esta materia no solamente está destinada a estudiantes de filosofía, sino que también está destinada a estudiantes de inglés, a estudiantes de matemáticas, a estudiantes de naturales, a estudiantes de historia. ¿Por qué? Porque pensamos que pensar filosóficamente no es el privilegio de aquellos que nos ocupamos de la filosofía, que nos dedicamos a eso, sino que es una actitud existencial que cualquiera puede tener siempre que se disponga a hacerlo. Existe entonces, vamos a ver, una cierta similitud entre la filosofía y la música. La humanidad en su conjunto es impensable sin relación con la música. Eso no implica que todos la toquen. Algunos solamente la escuchan, otros son especialistas, otros tocan un poquito, a veces como hobby, en mi caso, por ejemplo. Bueno, lo mismo pasa con la filosofía. Lo mismo pasa con la filosofía. Todos pueden pensar filosóficamente, eso no implica que todos lo hagan. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de que aquel que pretende ser docente pueda pensar filosóficamente en algún momento? Bueno, la importancia es en que pueda discutir las verdades aparentes que existen sobre la educación y la enseñanza que vamos a ir investigando en el transcurso del año y que las vamos a encontrar en los prejuicios que tenemos adentro nosotros y en nuestras propias experiencias, en nuestras propias biografías educativas. Todos nosotros ya transitamos mucho tiempo por los sistemas educativos. Bueno, esta materia va a proponerse revisar esas biografías, todas esas vivencias que ya ustedes tienen en las aulas. Esas vivencias generaron ciertos saberes y ciertos prejuicios sobre qué tiene que hacer un docente, qué es una situación de clase, qué es un buen alumno, cómo tiene que comportarse un alumno. Allí va a indagar la filosofía en esta materia. Bien, si miramos epistemológicamente a la filosofía, uno podría decir que la filosofía podemos definirla como amor a la sabiduría o deseo de sabiduría, prefiero yo. En este caso, siempre vamos a relacionar la palabra con la idea de un buscar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que busca la filosofía? ¿De dónde salen esas preguntas que son las que le dan valor al pensamiento filosófico? ¿Salen de la manía de unos cuantos locos que no teníamos nada mejor para hacer y nos pusimos a estudiar filosofía, nos dedicamos a leer eso? No. Las preguntas de la filosofía surgen de la realidad en la que nos encontramos inmersos. Surgen de los problemas que afrontamos como comunidad. Y por lo tanto, si bien la filosofía no va a aportar información nueva para esos problemas, no existe algo que podamos llamar información filosófica, la filosofía sí nos va a permitir darle sentido a la información que tenemos, relacionar esa información que tenemos con otras que ya disponemos y también relacionarla con nuestra propia vida. Desde luego, como les decía antes, también cuestionar muchas de esas informaciones. Es allí entonces que muchos de ustedes, después de estos 18 minutos que llevo hablando, seguirán preguntándose qué corno es la filosofía. Y bueno, aquí les voy a decir que nos enfrentamos con un problema inicial muy grande, que es que la filosofía no puede ser definida. Quiero decir, yo podría, ustedes ahora, leerles distintas definiciones que los filósofos fueron dando de esta actividad a lo largo del tiempo. Podría decirles también cuál es la que considero yo que es más apropiada. Sin embargo, ninguna de esas definiciones tendría algún sentido para ustedes. Porque cuando las cosas cobran sentido, bueno, las cosas cobran sentido cuando yo puedo relacionarlas con lo que ya sé y con mi propia vida. Bueno, si yo ahora trajera alguna de esas definiciones, eso quedaría como palabra muerta, incapaz de ser relacionada con sus vidas y sus saberes. Bueno, y esto es así, ¿por qué? Porque tal como dice Jaspers, que es el primer filósofo que vamos a leer en la materia, la experiencia filosófica es incomunicable. Solamente cobra sentido qué es la filosofía cuando los cuestionamientos de la filosofía se vuelven propios, cuando la práctica filosófica toma cuerpo en mí mismo. Solamente allí yo puedo encontrarle una definición o a esas definiciones que ya existen poder darle un sentido, porque lo relaciono con lo que estoy haciendo. En definitiva, ustedes quieren saber
¿Qué es la filosofía? Bueno, no tenemos más remedios que meter los pies en el barro y comenzar a transitar. Yo les decía en la clase número 0 que ustedes identifiquen una palabra, o bien algunos eligieron una frase, y un filósofo o una persona que consideren relacionada al campo de la filosofía. Bueno, vamos a ver que la mayoría de esas palabras estuvieron vinculadas con el pensamiento, con la reflexión, con el cuestionamiento, con la sabiduría, con el desocultamiento. Y sin embargo que la mayoría de las personas que nosotros consideramos que estaban relacionadas con el campo de la filosofía están localizadas en primer lugar en un género, el género masculino. En segundo lugar, aproximadamente en un tiempo, en líneas generales se piensa que la filosofía es algo antiguo. En tercer lugar, en una geografía, la mayoría de esas personas que ustedes destacaron son europeos. Allí hay un problema, un peligro muy grande. Si nosotros pensamos o asumimos que la filosofía es el campo que nos permite pensar, cuestionarnos, desocultar verdades, reflexionar sobre nuestras prácticas, cuestionar, imaginar nuevos horizontes posibles, pero por otro lado creemos que solo eso, solo es patrimonio de los hombres europeos, que se hizo en líneas generales en otro tiempo, y vamos a asumir también una condición de clase. La mayoría de esas personas no pertenecían a los sectores populares. Bueno, estamos dando por sentado que nosotros somos incapaces de pensar, de reflexionar, de cuestionar. Bueno, eso vamos a venir también aquí a tratar de desarticular en esta materia. A continuación les voy a dar algunas pautas para la lectura del primer texto, que es el texto de Jaspers, y seguimos comunicados aquí por el campus. Les mando un saludo grande.